Hola y bienvenidos a Cultura en Perspectiva. Hoy vamos a adentrarnos en un capítulo crucial de la historia de Europa, la conquista islámica de la península ibérica. Un acontecimiento que transformó por completo la historia, la cultura y la estructura política de la región. Introducción. La conquista islámica de la península ibérica, que comenzó en el año 711 después de Cristo, es uno de los eventos más significativos en la historia medieval. Durante casi 800 años, la presencia musulmana dominó gran parte de la península, creando una fusión de culturas y dejando un legado que perdura hasta nuestros días. El contexto previo. En el siglo VIII el mundo musulmán estaba en pleno auge. Tras la muerte del profeta Mahoma en 632 después de Cristo, el califato Rashidun comenzó una serie de expansiones militares por todo el Medio Oriente, África del Norte y más allá. En apenas un siglo, el Islam se extendió desde Arabia hacia tierras que hoy forman parte de Irán, Egipto, Siria y el norte de África. En la península ibérica, el reino visigodo, que se había establecido después de la caída del Imperio Romano, enfrentaba graves divisiones internas. Aunque en su momento los visigodos habían logrado consolidar un reino cristiano, en el siglo VIII la monarquía visigoda se encontraba dividida y débil, con luchas internas entre facciones nobles. Esto creó una situación de inestabilidad política que sería aprovechada por los musulmanes. La batalla de Guadalete 711 después de Cristo. La invasión musulmana de la península comenzó con la batalla de Guadalete, librada en 711 después de Cristo cerca de la actual ciudad de Cádiz. El líder musulmán Tariq ibn Ziyad, un comandante bereber bajo el califato omeya, cruzó el estrecho de Gibraltar desde el norte de África con un ejército compuesto principalmente por bereberes, pueblo de las regiones del Magreb y árabes. La batalla fue decisiva. Rodrigo, el último rey visigodo, fue derrotado y muerto en combate. Tras esta victoria, los musulmanes comenzaron su avance imparable por toda la península. En cuestión de pocos años, el dominio musulmán se extendió a la mayor parte del territorio, comenzando por el sur de la península. La formación del Emirato de Córdoba. Tras la victoria en Guadalete, los musulmanes consolidaron su poder y establecieron el Emirato de Córdoba en el 756 después de Cristo. Bajo el liderazgo de Abd al-Rahman, un miembro de la familia omeya que logró escapar de la masacre de su familia en Damasco. Córdoba, la capital del Emirato, se transformó rápidamente en un centro de poder político, cultural y económico. A lo largo de los siglos, Córdoba se convirtió en uno de los centros más importantes del mundo islámico, con una gran prosperidad económica y avances en áreas como la ciencia, la medicina, la filosofía y la arquitectura. Los musulmanes trajeron consigo sus conocimientos y tecnología, especialmente en astronomía, matemáticas, como la numeración árabe, y filosofía. La convivencia, musulmanes, cristianos y judíos. Durante los primeros siglos de dominio musulmán, la península vivió un periodo conocido como la convivencia, donde las tres principales religiones monoteístas, el Islam, el cristianismo y el judaísmo, convivieron en relativa paz y colaboración. Las ciudades como Córdoba y Toledo fueron centros de aprendizaje donde musulmanes, judíos y cristianos intercambiaban ideas, conocimientos y descubrimientos. Los musulmanes establecieron un sistema de convivencia llamado dhimmi, en el cual los cristianos y judíos eran considerados gente del libro y podían vivir bajo el dominio musulmán a cambio del pago de un tributo, aunque con ciertas restricciones sociales y legales. A pesar de este clima de relativa tolerancia, las relaciones entre estas comunidades no siempre fueron pacíficas, y hubo episodios de persecución y conflicto. Sin embargo, la interacción entre estas culturas fue fundamental para la transmisión del saber clásico griego y romano, preservado por los musulmanes, que influyó profundamente en el Renacimiento europeo siglos más tarde. El Cid Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid, cuyo nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar, fue uno de los personajes más emblemáticos de la Reconquista. Nacido en el siglo XI alrededor de 1043 en el Reino de Castilla, el Cid es conocido por su papel como líder militar y su lucha contra los musulmanes y otros reinos cristianos rivales. A lo largo de su vida, el Cid luchó bajo las órdenes del rey Sancho II de Castilla y más tarde en el servicio del rey Alfonso VI de León y Castilla. Aunque inicialmente fue un caballero cristiano al servicio del rey, el Cid acabó siendo exiliado y, posteriormente, se convirtió en un mercenario, luchando tanto para los musulmanes como por los cristianos. Uno de sus logros más importantes fue la conquista de Valencia en 1094, que se convirtió en uno de los momentos clave de la lucha cristiana contra los musulmanes en la península. Después de tomar la ciudad, el Cid gobernó Valencia hasta su muerte en 1099. La Reconquista, el proceso lento de recuperación cristiana. Mientras los musulmanes consolidaban su dominio en la península, los reinos cristianos del norte de la península, como el Reino de León, Castilla, Navarra y Aragón,
comenzaron a organizarse para recuperar los territorios perdidos, dando inicio al proceso de reconquista. A lo largo de los siglos, los reinos cristianos fueron avanzando gradualmente hacia el sur, recuperando territorios musulmanes. Este proceso fue largo y complicado, con momentos de gran lucha, alianzas y traiciones. La batalla de las Navas de Tolosa 1212 fue un hito importante en la reconquista, ya que permitió a los cristianos ganar el control de gran parte del sur peninsular. El fin de la conquista islámica, la caída de Granada 1492. El último bastión musulmán en la península fue el Reino de Granada, que permaneció independiente hasta 1492, cuando los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, lograron tomar la ciudad en una serie de batallas. La caída de Granada marcó el fin de la dominación musulmana en la península. Este acontecimiento no solo significó la conclusión de la reconquista, sino también el fin de un periodo de convivencia interreligiosa en la península. Ese mismo año, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos y la conversión forzada de los musulmanes, consolidando una España unificada bajo el cristianismo.